Ustedes han conocido los salmos, hay varios salmos que son pertenecientes a los hijos de Corá. Corá significa depilado. Y hablando claramente de lo que es esta porción, hay dos aspectos que se toman muy de acuerdo, y es acerca de la humildad y la justicia que van juntas. Cuando Moshe supo sobre la actitud de Corá, lo primero que hizo fue postrarse. No emprendió ninguna acción contra sus contradictores, sino que más bien optó por dejar el asunto en manos del Eterno, quien le reveló cómo aclararía todo asunto. En esta primera escena es mucho lo que podemos aprender para nuestra vida, en especial lo que tiene que ver con el manejo del ego, que siempre es y será nuestro principal adversario en nuestra lucha diaria. Siempre yo le he dicho que uno debe de mantenerse con humildad y uno debe de siempre golpear el ego. Es algo que debemos siempre estar por encima, golpeando el ego, porque el ego suele ser traicionero, el ego suele ser una arma de doble filo, que por naturaleza lo que hace es destruir a la persona. ¿Cómo es esto? Fácilmente se puso a pensar Moshe, que tenía la suficiente autoridad como para reprender aún públicamente a Corá y sus acompañantes. De hecho, esta realidad sí la tenía, pero el camino que escogió fue postrarse, y en este caso, ¿alguna señal de debilidad o de temor a los hombres? Absolutamente que no. Por el contrario, Moshe demostró una vez más que el Eterno lo escogió para guiar al pueblo a través del desierto. Moshe no reaccionó negativamente. Él entendió que todos los asuntos de su pueblo estaban en la práctica en las manos del Eterno, y por ello no se molestó al reclamar nada a su favor. Solo se limitó a decir cómo habría de manifestarse la justicia celestial. Él tenía claro que los designios de Israel no podían ser torcidos a la voluntad de parte de los hombres. Semejante comportamiento tan digno de un sadid como era Moshe, quizás no era fácil de imitar cuando, especialmente en público, nuestro honor se puede ver comprometido. Por eso es necesario que entendamos que la importancia es, en última instancia, buscar el que sea el Eterno que nos exalte y no que uno sea el que trate de exaltarse. Por eso nosotros escuchamos la lectura que hizo el joven Ian, que habla acerca de cómo el pueblo le pidió rey a Moshe, o en este caso a Shemuel. Y es bien interesante el hecho de que esta porción sea considerada como paralela al texto de la parashá, a reclamar un rey. El pueblo a una sola voz estaba expresando su descontento por la dirección del Eterno, creyendo que un hombre podía dirigir los destinos de Israel. Aquí estamos en la situación, en la época de los jueces. Sabemos que cuando el pueblo entró y tomó la ciudad de Ai, tomó la ciudad y se estableció, se empezó un gobierno teocrático. El gobierno teocrático era dirigido totalmente por el Eterno. Y en ese tiempo, lo que se comenzaron a establecer fueron jueces que vez en vez juzgaban a Israel. No había rey, obviamente, el pueblo estaba en la época de los jueces, donde claramente declara la Escritura que cada uno hacía lo que le convenía, y en esa época acontecieron muchísimas cosas vergonzosas para Israel. Entonces, en esta ocasión el pueblo dice: nosotros queremos rey, no podemos seguir viviendo sin cabeza, no podemos seguir viviendo de la forma en que estamos haciendo, porque aunque estaba establecido un gobierno teocrático, pero la gente necesariamente se sometía a lo que el Eterno estaba presentando en ese momento. De toda manera, se contempló por el Eterno que no precisamente era una forma del pueblo conducirse, pero el pueblo pidió rey. No era malo que el pueblo pidiera rey, debido a que esto está en la Torá.
el hecho de que ellos le pidieran rey al Eterno o a Shemuel no era un pecado, sino que el pueblo estaba totalmente desenfrenado. Por eso dice que nuestra vida no en pocas ocasiones ha sido conducida según los dictámenes del corazón y por lo tanto de las emociones, lo que no es precisamente el orden establecido por un rey, que implica poner confianza en lo que ponen los pueblos, porque establecer un rey no quiere decir que ellos iban a vivir bien, al contrario, el rey le iba a pedir impuestos, el rey le iba a pedir tributos y tenía que tener el pueblo una responsabilidad, pero ellos querían rey. Cuando un ser humano persiste en alguna práctica, el cielo mismo deja que siga su camino, para que después de lo que le toque vivir por causa de su decisión sea una experiencia que sirva para no repetirla. Si vemos la historia del pueblo, podemos darnos cuenta de los múltiples desaciertos que acontecieron dentro de los reyes de Israel y de Yahudá, que nos permiten concluir que las cosas solo pueden ir bien cuando son dirigidos por el Eterno. Y de ahí que sea urgente la presencia de Mashiach prontamente en nuestros días para que las cosas sean puestas en orden. Entonces, lo que el pueblo le dijo a Shemuel no era nada malo. Shemuel le dice: miren a ver si ustedes han encontrado alguna práctica incorrecta. Él se hizo un autoanálisis. Por eso le dice: yo he sido una persona que me he mantenido fiel y yo no he hecho nada malo. El problema no era que Shemuel haya hecho algo malo, el problema radicaba en que ya Shemuel estaba viejo y ya lamentablemente necesitaba el pueblo adquirir un rey, porque ya Shemuel había dado todo cuanto podía. En la segunda lectura se habla de que Shemuel dijo al pueblo: el Eterno designó a Moshe y a Aarón y lo sacó a vuestros padres de la tierra de Misrayim, que es testigo ahora, pues aguardad y contenderé con ustedes delante del Eterno acerca de ustedes los hechos de la salvación que el Eterno ha hecho con ustedes y con sus padres, cuando Jacob hubo entrado en Misrayim, y clamaron al Eterno. El Eterno envió a Moshe y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Misrayim y le hicieron habitar en ese lugar, y olvidaron al Eterno. Y él los vendió en mano de Sísera, jefe del ejército de Jasón, y en mano de los filisteos, y en mano del rey Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron al Eterno y dijeron: hemos pecado, hemos dejado al Eterno, hemos servido a Baal y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos entonces. Y así el Eterno envió a Jerubbaal y a Barak y a Yiftat y a Shemuel, y los libró de la mano de sus enemigos en derredor, y habitaron seguros. Y habiendo visto esto, Nahar, rey de los hijos de Amón, venía contra ustedes, y dijeron: no me ha hecho reinar sobre ustedes un rey sin haber sido elegido, el cual pediste, y ya ven que el Eterno ha puesto rey sobre ustedes. Aquí, aunque Shemuel está evidenciando con hechos claros de que el pueblo está despreciando al Eterno como rey, el Santo de Israel mostró su amparo hacia el pueblo, dándole lo necesario siempre en todo lugar. Y a pesar de las fallas ocurridas durante el tiempo de los jueces, el Eterno se apiadó de su pueblo y le envió protección por medio de sus escogidos, lo que muestra la provisión del Eterno, que nunca se ha agotado. Sin embargo, la inmediatez de las soluciones de los problemas de Israel demuestran que definitivamente, a pesar de tanta evidencia mostrada desde el principio, había una gran miopía que tenía Israel, y por ende ellos necesitaban rey. Entonces el Eterno es que le habla a Shemuel para que haga la selección, la petición de un rey. La tercera lectura que leyó Carla: si temen al Eterno y le sirven y oyen su voz y no fueran rebeldes a la palabra del Eterno, si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes
sirven al Eterno vuestro Elohim y hacen bien, y si no oyen la voz del Eterno, y si oyen, y si fuera rebelde a las palabras del Eterno, la mano de él estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. Esperen ahora y miren esta gran cosa que el Eterno hará, y él dará truenos y lluvia para que conozcan y vean esta gran maldad que han hecho. Y Samuel clamó al Eterno y dio trueno y lluvia aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor del Eterno y de Samuel. Pero sin embargo, esto no fue causa de que ellos livianaran su corazón, sino que ellos persistían en la decisión que ellos habían tenido. Entonces, dijo todo el pueblo a Samuel: ruega a tu siervo, al Eterno tu Elohim, para que no muramos, porque a todos nosotros nos hemos pecado, hemos añadido este mal de pedir rey a nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no teman, ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso no se apartaron de pos del Eterno, sino sírvanle de todo corazón y no se aparten tras sus vanidades. Sin embargo, tarde se dieron cuenta del error que habían hecho, pero ya no había manera, ya el Eterno había dado la orden de que se ungiera a David como rey. Entonces es importante que nosotros sepamos, sobre todo los jóvenes, quién fue el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Shaul. Shaul fue el primer rey de Israel. ¿Cómo fue adquirido este reinado? Por petición del pueblo. Ahora, si ustedes leen toda la historia, que ahora la tarea de los jóvenes aquí es leer durante toda esta semana acerca de la vida de Shaul, del rey Shaul. Y ustedes van a ver en la vida del rey Shaul, que ustedes se enfoquen en la vida del rey Shaul, que ustedes conozcan su vida, sus inicios, su desarrollo. Tienen toda esta semana para que ustedes lean todo acerca del primer rey de Israel. ¿Dónde lo van a leer? En Primera de Samuel. Ahí está, tienen esa tarea durante toda esta semana, para que ustedes puedan conocer quién fue Samuel, quién fue Shaul, ¿verdad? ¿Quién fue Shaul, el primer rey? ¿Cuáles fueron los errores que él cometió? ¿Qué conllevó al pueblo? ¿Cuáles fueron las cosas buenas que hizo y cuáles fueron las cosas malas? Y que ustedes conozcan todo acerca de ese rey que se llamó Shaul, el primer rey de Israel. Bueno, es probable que yo dé una recapitulación de lo que ustedes han leído. Ya yo les dije que de aquí en adelante a todos les concierne leer. Las personas que llegaron tarde, que les tocaba leer, entonces para la otra semana se le va a asignar, pero tienen que estar aquí temprano. Estamos comenzando a las 4 con la lectura y cada una que le toque leer tiene que estar temprano. Ya hemos dicho las características de la persona que va a leer, la forma que tiene que pararse, porque esto tienen que ir acostumbrándose a eso. Entonces vamos a nosotros a pasar a lo que es la parashá, pero vuelvo y les repito, tienen que leer en esta semana todo acerca del primer rey de Israel. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Shaul. Ustedes van a ver el perfil de él, ustedes van a estudiar sus temores, van a estudiar las cosas buenas que hizo, las cosas malas que hizo, y sobre todo van a llegar hasta su muerte. Toda la vida de el primer rey de Israel tienen que leerlo. Por eso tienen que leer Primera de Samuel, que ahí es donde está básicamente toda la historia del rey Saúl. Así que ya ustedes lo saben. Pues vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa, ¿verdad? ¿O no? No, ¿verdad? No hay pausa. Bueno.
Ok, pues vamos a iniciar de inmediato entonces con la parashá. Vamos a iniciar entonces de inmediato con la parashá. La parashá Corá. Ustedes escucharon que en la Haftará se mencionó la palabra Corá, que es el número de la parashá. La parashá 38, Corá. Corá significa depilado. La primera aliyá, capítulo 16, desde el verso 1 hasta el verso 13 de Bamidbar, pero de todas formas vamos a dejar a la joven que le tocaba leer, que llegó tarde, a que pueda leer Número capítulo 16, del 1 al 13. Por eso ustedes notaron que la Haftará se parecía mucho a la parashá, ¿verdad? En aquí se levantó el pueblo contra Moshe a través de Corá, Natán y Abirá, y en la Haftará se levantó el pueblo contra Shemuel. Por eso hacen esa similitud entre Shemuel y Moshe. Pero el caso de Corá fue peor todavía, porque dice uno de los comentarios de los Midrash que Corá no había sido nombrado jefe de los kenanitas, sino Elitzafán, un primo más joven. Como vemos en el libro de número 330, el abuelo de Corá fue Kenat. Y como dice Éxodo capítulo 6, verso 18, y el padre de Corá fue Gistar, hermano de Uziel. Uziel fue el padre de Elisafán, y el padre de Corá fue mayor que el padre de Elisafán. Uziel fue hermano menor, y su hijo fue elegido para ser Nasid. Nasid significa cabeza. Entonces, aquí hay una doble indicación que dice: ¿qué sienten los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? Eso es una controversia que nosotros lo vemos en toda la familia y lo vemos muchas veces. Entonces, esta relación familiar es el origen de muchas envidias y fue una de las causas que produjo esa rebeldía en Corá. Por eso, cada padre y cada madre tiene que entender que cada hijo o cada hija viene con atributos, y no todos los hijos son diferentes, todos los hijos son iguales, todos los hijos son diferentes. Y no es culpa del padre o de la madre si el hijo pequeño se destaca más que el grande. Eso no es culpa del papá, eso no es culpa de la mamá, eso no es culpa del maestro. Eso no es culpa ni siquiera de la misma persona. Si 2 hermanos, 3 hermanos, el grande no se destacó, ni se destacó el del medio, y el pequeño se destacó más, eso no debe de provocar envidia en la familia. Eso no debe de provocar celos. Ahora, los padres tienen que tener mucho cuidado y ser mediadores de la paz, no incitadores de la guerra. Porque hay padres, me voy a incluir, habemos padres que siempre queremos inclinarnos hacia uno de los hijos, en este caso muchas veces el más pequeño, y eso es un error. Tales errores es que ha producido mucho daño en muchas familias. Yo siempre les he preguntado a ustedes que cuáles son los 2 hijos que más se quieren, y yo creo que ustedes se saben la respuesta. Sí, pero aún así, sí seguimos con la misma práctica. No debe de haber diferencia entre un hijo y otro. Todos los hijos deben de ser tratados de igual manera. Pero todos los hijos nacen con una peculiaridad, porque todos no nacen iguales. Ahora, el padre y la madre tienen que discernir bien
en la posición de cada niño o de cada niña para no crear este tipo de conflicto, porque estos tipos de conflictos crean muchos problemas en la familia. Nosotros hemos conocido el caso de padres, de hijos que han matado a sus hermanos y viceversa. Entonces, esa corrección hay que hacerla. Y nosotros deseamos que dentro de nuestros hijos y de nuestras hijas no haya ni disputas ni peleas, sino que cada uno de ellos y de ellas puedan cultivar en ellos y en ellas los atributos cognitivos, atributos físicos, atributos espirituales, que cada uno de ellos y de ellas puedan cultivar esos atributos de manera unipersonal y que se sientan bien con los atributos que el Eterno le dio. Porque como estábamos hablando la semana pasada, uno de los grandes problemas que tiene esta humanidad es que cuando se mira al espejo siempre ve otra persona. Y siempre en la familia hay muchos problemas por esta situación. Siempre hay quejas, que por qué Dios no me hizo así, que por qué Dios no me hizo así, y que mira que a ella le dio los moños más bonitos, a mí no me dio moños. Y esas son cosas que son tonterías, porque cada una y cada uno nació con sus atributos. En la familia no hay oveja negra, eso es falso. Esta estigmatización de la oveja negra, muchas veces los padres son los culpables de eso. Porque todos los hijos no son iguales y nunca van a ser iguales. Si en cuanto a estudio, todos no van a sacar la misma nota. Todos no van a sacar nota excelente. Todos no van a ser meritorios. Pero sí todos tienen que esforzarse por ser meritorio. Yo siempre he estado en desacuerdo como profesor, siempre he estado en desacuerdo de esa manera que tienen ciertos maestros de calificar a ciertos estudiantes denigrando a los otros. Y los esquemas de evaluación o los parámetros de evaluación tienen que evaluar al individuo conforme a su capacidad cognitiva. Usted no le puede exigir a una persona que tiene cierta capacidad cognitiva que dé más. Usted lo puede forzar para que dé, pero usted no puede exigirle que tiene que ser como fulano. Eso es un error. Eso es un error garrafal. Usted no le puede decir, tú tienes que ser como fulano. Mira, ese muchacho sí es verdad que es inteligente. Eso está mal. Ningún profesor puede hacer eso, porque eso es lo que está es denigrando la vida de ese individuo. Por eso hay que fijarse en las capacidades. Por eso en el currículum donde se evalúan las capacidades hay un parámetro de evaluación, y ese parámetro de evaluación no es una camisa de fuerza que todo el mundo se tiene que meter por ahí, no. Aunque hay metas y proyectos que alcanzar durante todo el año, pero cada niño y cada niña tiene que ser evaluada conforme a su capacidad cognitiva. No se le puede estar esforzando a uno que sea igual que el otro, porque es muy probable que las limitaciones de ese niño o de esa niña no sean iguales. Entonces ningún hermano es idéntico al otro, ni siquiera los gemelos. Ni siquiera los gemelos. Dos individuos que nacieron en el mismo saco, dos personas que nacieron con los mismos rasgos, que son gemelos, idénticos. Seleni tiene dos hermanos que son gemelos, esos no son mellizos, porque mellizos son los que nacen dentro de una misma bolsa, pero los gemelos son que son idénticos. Ni siquiera los gemelos son iguales en aspecto cognitivo, en aspecto intelectual, no son iguales, no van a ser iguales. Por eso, usted debe de apreciar el esfuerzo que hace el pequeño, como el mediano, como el grande. Si el grande se esforzó y dio todo su esfuerzo y lo que pudo sacar fue un 80, bien por él. Si el pequeño sacó un 100, bien por él. Pero usted no puede decir, tú ves, ese sí es verdad que es hijo mío, esa sí es verdad que es hijo mío. No, todos son hijos suyos y eso trae muchos problemas a la familia. Esa desigualdad que hay, producto de los padres, eso es que ha creado muchos problemas en muchas familias, que ha creado estrago. Y muchos están traumatizados
y nunca se sienten bien como son. Y siempre viven diciendo, tú no ves que al que tú quieres a fulano, a ese que tú quieres, a mí tú no me quieres. Y eso es una zozobra que el día que papá y mamá mueren, esos muchachos se matan. La guerra de los hermanos no empieza cuando son adultos. La guerra de los hermanos empieza ahí cuando están pequeños. Por eso tiene que ser de parte de los padres el poder crear una especie de equilibrio y que cada niño, cada niña sea apreciado según su capacidad cognitiva, porque todos no van a dar la misma nota. Pero tampoco usted puede añoñar al que da poca nota. Usted no lo puede estar añoñando, como decimos nosotros. Usted tiene que esforzarse y decir, bueno, tú, a lo mejor tú quizás no sea, no llegue a ser como tu hermano, ni saque nota, porque pueda de que uno sea bueno en matemática y el otro sea bueno en historia. Si uno es bueno en matemática y otro es bueno en historia, usted no va a lograr que el que le guste la matemática le guste la historia, ni va a lograr que el que le gusta la historia le guste la matemática. Por eso la ciencia está llena de ramas. Y nadie puede decir, yo soy más inteligente que tú. La cognición no se nota así. Hay un gran problema con los profesores de matemática y de química, que ellos se creen que ellos son los únicos inteligentes en el mundo. Y ellos se creen que nada más basta saber la fórmula de tal fórmula, los números quebrados, los números invertebrados, qué sé yo qué. Entonces no es así. Cuando usted le pregunta, ¿cuándo nació Juan Pablo Duarte? Bueno, déjame buscar el número quebrado, la división por cuánto. ¿Por qué? Porque todo, en las ciencias, todas las cosas son importantes. Y nadie, por eso a la gente no le gusta la matemática, porque la mayoría de los profesores de matemáticas son ingreídos, no todos, la mayoría. Y todos los químicos creen que los otros son brutos. Y dicen, brutos, ustedes son unos brutos. No, bruto es usted, que usted no entiende que cada individuo tiene una facultad y eso se tiene que respetar. Entonces, mire hasta dónde uno puede llegar y tantas cosas uno puede tomar de ahí. Cuando sucede esto, nosotros podemos ver, en el caso de Ismael, cuando Yisá, su hermanastro pequeño, fue nombrado portador de las promesas. Pero el problema no lo tuvo Yisá. ¿Yisá fue culpable de eso? No. ¿Cuál fue la culpable de esto? Sara. Porque Sara se desesperó. ¿Y qué hizo ella? Trató de resolver el problema. El Eterno me dijo que me iba a dar un hijo. Como no me ha dado hijo todavía y ya yo estoy vieja, pues llégate a la sirvienta y ten un hijo con ella. Tremendo error. Mire hasta dónde hoy ha llegado ese problema. ¿Por qué? Por la desesperación. ¿Qué pasó con Esaú cuando su hermano menor tuvo la primogenitura? ¿Fue culpa de Esaú, de Jacob, que Esaú perdiera la primogenitura? No. No fue culpa de Esaú, no fue culpa de Jacob. Esaú tenía la primogenitura y la vendió por un plato de lenteja. Entonces, todas estas cosas, estos celos, envidia que fueron transmitidos a los descendientes a través de las generaciones, esa fue la causa de las actitudes más adversas que ha existido hasta hoy en muchas personas, en muchas familias, en muchas naciones. El problema de los árabes contra los judíos, ese ha sido el problema, que dicen que ellos les robaron la bendición. Sin embargo, no fue así, no hubo tal robo. Hubo un negocio. Después, como dice un adagio, que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, Esaú se dio cuenta muy tarde de lo que había perdido. Entonces, eso no es problema de Jacob, eso fue problema de Esaú, porque no pudo apreciar lo que él tenía. Los descendientes de Ismael adaptaron una religión que cultiva el odio contra los descendientes de Israel. Esa cultura de odio que tienen los árabes, eso viene impregnado desde ahí. Por eso, lo mismo sucede, hay un paralelismo que sucede con el cristianismo, donde dicen la mayoría de los comentaristas que esa religión basada en no querer ser como los judíos, los descendientes de Esaú, que según dicen algunos comentaristas, fundaron el Imperio Romano, y el odio contra los judíos se puede encontrar
en todo el sistema romano. Los romanos siempre han odiado a los judíos y la religión romana sigue con esa actitud. La raíz de ese odio está en una situación familiar. Ismael, que es lo que después crean los descendientes el Islam, y luego los Esaú, que entonces donde se crea la religión del Imperio Romano, y siempre han tenido estos dos enemigos. Por eso, siempre yo le digo que el Crislán, la unión entre Esaú e Ismael, es la religión que va a predominar en los últimos tiempos cuando se levante la gran oleada antisemita contra Israel. Y habrán muchos musulmanes que prefieren mejor que la gente se convierta al cristianismo antes que el judaísmo, porque son familia, son afines. Dice un adagio que el que no es tu enemigo, ¿cómo que dice? El enemigo de tu enemigo es mi amigo, pero ellos dos no son amigos. Entonces, todo esto trae problemas por esta situación. La cuna de la rebeldía de Corá fue una situación familiar donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él, donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio levítico. Y cuán importante es sacar la envidia de nuestro corazón. ¿Qué le quiere decir esto? Que no dice esto a todos, que no debe de existir envidia entre hermanos. No debe de existir envidia entre hermanos. La envidia entre hermanos hay que eliminarla. Tanto la envidia en cualquier cosa. No importa cuál sea la envidia es mala. No hay envidia buena. De que yo te tengo una envidia buena, no hay envidia buena. La envidia es mala. Y una de las grandes maldiciones que nosotros vemos en muchas familias es esta. Eso nosotros lo vemos en la mayoría de los imperios. En los imperios mundiales, en los imperios asiáticos, europeos, siempre existían envidias entre hermanos que ya llegaron a la conclusión hasta de matar a su hermano oponente para que él no existiera el trono. Y siempre ha sido una cosa terrible. Entonces, alguien pensará que el Eterno debería de haberle dado a Corá un puesto importante para que no se enfadara, ¿verdad? Y llegar a estar en rebeldía. Pero así no funcionan las cosas. El problema no es el Eterno, sino la envidia y la falta de humildad en el hombre carnal. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a los líderes que él ha puesto sobre él. Esto me hace recordar cuando nosotros iniciamos. Usted se acuerda que había una treta de personas que querían cargo, un puesto. Yo quiero que me den un cargo. Y eso era una situación que teníamos. Antes de la gente ostentar un cargo, y ahora nadie quiere cargo. Ahora estamos en las raíces hebreas, nadie quiere cargo. Todo el mundo le huye a ir al programa, nadie quiere ir al programa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sí, pero ya no están aquí exactamente. Se fueron. Pero lo que yo le quiero decir es que independientemente de todas esas cosas, ¿verdad? Hoy hay la oportunidad de la gente ir a los programas, ir a hacer esto y ahora como que nadie quiere, nadie tiene tiempo, porque hay un problema y es cuando la gente se ve hacia sí mismo como un líder y lo hace de manera carnal y se quiere imponer. Esa fue claramente una de las cosas que llamó a Corá a actuar de esa manera contra Moshe. Y la gente tiene que cultivar la humildad. Esa fue la medicina que el Eterno estaba dando a Corá, pero él no la quiso tomar. Tratar con el pecado de su alma. Esto es un problema. Porque cuando una persona es rebelde, siempre busca compañía. Y el rebelde nunca va a buscar una gente mansa. El rebelde siempre va a buscar otro rebelde que puede exacerbar esa rebeldía. El rebelde nunca se va a juntar con gente humilde.
El rebelde siempre va a buscar a los cabeza calientes. ¿Eh? Exacto. Y si busca un humilde, lo pone rebelde. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque dime con quién anda y te diré quién eres. En este caso que estamos hablando de los adolescentes, en esa etapa en que los jóvenes están, es una etapa de mucho aceleramiento. Y muchos quieren volar sin correr. Y otros quieren correr sin caminar. Y otros quieren caminar sin haber gateado. Y otros ni siquiera han gateado y ya quieren pararse. Entonces toda la cosa es a su tiempo. Una cosa te conlleva a la otra. Pero los errores que cometen la gente en esa etapa es lo que lo marca de por vida. Y continúa esa marca. Por eso fue que el salmista decía: no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Porque si el Eterno trae a coalición todos esos pecados cometidos en la juventud y le hace una recapitulación, le dice: bueno, amigo, usted está feo para la foto. Por eso fue que le dijo: no te acuerdes de los pecados cometidos en la juventud, porque son muchas las estupideces que la gente comete en esa etapa, que por ende lo marcan de por vida. Y hay cosas irreversibles. Irreversibles. No tienen reversa. Por eso en esa etapa es donde hay que ilustrar al joven de hoy y decir: mira, las decisiones que tú tomes en esa etapa te va a marcar de por vida, positivamente o negativamente. Y yo no creo que nadie quiera ser marcado negativamente, ¿verdad? Pero en esa etapa de la adolescencia, la juventud, la pubertad, eso es una etapa sumamente delicada, que de ahí en adelante es lo que determina la vida que va a tener ese joven o esa joven. A partir, me parece que Corá era un muchacho. Había, claramente, nosotros podemos decir que tenemos ejemplos contrarios que muestran que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior. Y eso lo vemos en Moshe y Aarón. Moshe era hermano menor y fue designado por el Eterno. Pero Aarón no se sintió celoso, nunca. Y lo mismo vimos con Efraín y Manasés. Ustedes no ven nunca que Manasés se quejó. Nunca usted vio que ni Aarón ni Manasés se quejaron. Usted nunca vio que cuando Jacob hizo así, Manasés no dijo: no, espérate, eso está malo, yo soy el mayor. No, él se quedó tranquilito. ¿Y qué fue Manasés? Manasés fue bendecido. Lo mismo pasó con Aarón. Aarón nunca dijo: ¿y por qué tú escogiste a Moshe, que es gago, no sabe hablar bien? ¿Y por qué tú no me escogiste a mí? Ah, bueno. Ahora yo voy a tener que hacer doble trabajo. Bueno, yo prefiero mejor ser intérprete de él y que él tenga la responsabilidad y no que me pongan a mí esa responsabilidad. Yo siempre lo he dicho, que a mí me hubiese gustado mejor estar ahí apoyando al que está aquí. ¿Ve? Porque la posición es buena, pero la posición implica sacrificio y eso es lo que mucha gente no quiere. Mucha gente quiere brillar, pero no entiende que para poder llegar a esa altitud hay que sufrir y nadie está dispuesto a sufrir. Todo el mundo quiere las bendiciones, pero no quiere las condiciones. ¿Quieren las bendiciones? ¿Cuánto quieren ser bendecidos? ¡Amén! ¿Cuándo quieren ser procesados? Es todo incluido, ¿verdad? Entonces, si usted quiere bendiciones, acepta las condiciones. ¿Verdad? Yo comparto la bendición, sí. Claro. Así es. Los descendientes de Corá lograron romper esa maldición familiar al llegar a ser autores de salmos en lo que ellos eran levitas. Los hijos de Corá dijeron: espérate, mi papá cometió un error, yo no voy a cometer ese error. Ellos dijeron: no señor, yo no voy a cometer ese error. Y hoy nosotros podemos ver salmos que son, ustedes ven cuando ustedes leen el salmo de los hijos de Corá. Me parece que es el Salmo 48, uno de los salmos. Salmo de los hijos de Corá. Ah, porque Corá se rebeló contra el Eterno, pero sus hijos no.
Fíjese que aquí fue todo lo contrario, porque se supone que los hijos son rebeldes como los padres. Aquí fue lo contrario, los rebeldes fueron los padres y los hijos no. Los hijos dijeron, no, yo no voy a entrar en ese jueguito en que entró mi padre, y dijeron, no, yo no me voy a rebelar nunca contra el Eterno, porque el que se rebela contra el Eterno pierde. Por eso el profeta Shemuel fue descendiente de Corá. ¿Sabían eso? El profeta Shemuel fue descendiente de Corá, como dice Primera de Crónicas capítulo 6, versos 33 al 38. El que está contento y fiel en la posición y el llamado que el Eterno le ha dado, recibirá una recompensa. Si nos humillamos bajo la mano poderosa del Eterno, Él no se va a exaltar cuando fuera tiempo, como dice Primera de Kefa capítulo 5. Claramente dice, asimismo, ustedes, más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todo revestido de humildad y de trato mutuo, porque Elohim resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa del Eterno para que Él los exalte a su debido tiempo. Una de las ropas más hermosas que una persona se puede poner es la ropa de humildad. Y la ropa de la humildad no tiene que ver con los trapos que usted se pone. Usted se puede poner una ropa normal y usted puede ser, usted no ve que hay gente que todo lo que se pone le queda bien. No es que a lo mejor vistan bien, es que la humildad de esa persona adorna su personalidad. Y todo lo que se pone le queda bien. Y dice, pero yo me puse eso y a mí no me quedó tan bien como tú. Revísese, revísese. Entonces, la humildad es la mejor ropa que nosotros nos podemos poner. Corá se rebeló y perdió todo. Fue tragado por la tierra con lo que le habían seguido en su espíritu rebelde. Porque el rebelde, al rebelde o a la rebelde, óigame bien, y sobre todo rebelde sin causa. Sobre todo rebelde sin causa, porque eso sí es verdad que era una bobería. A los rebeldes y a las rebeldes solamente le queda un solo camino: el anonimato. Algunos pocos de su descendencia lograron salvar su vida mediante la Teshuvá. Dice el libro de Número 26, 8. Hijo de Palut, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Natán, Abirán. Estos son el Natán y el Abirán, convocadores de la asamblea, y que contendieron contra Moshe y contra Aarón con el grupo de Corá cuando contendieron contra el Eterno. El padre de Natán fue Eliab, hijo de Palut, de la tribu de Rubén. Rubén había sido desplazado como primogénito también. ¿Por qué Rubén fue desplazado como primogénito? Porque infringió las normas establecidas por el padre. Rubén, el mayor, se le quitó la primogenitura. ¿Y a quién se la dieron? Al más pequeño. Entonces, hay que tener cuidado. Los hijos primeros que viven reclamando que son primogénitos. Pero usted califica para ser primogénito. Aquí en la cultura de nosotros no se lleva eso en coalición. Pero, por ejemplo, en los turcos, el hijo mayor es el jefe de la casa. Y ese tiene la responsabilidad de velar y de cuidar por toda la casa. Yo desearía que todos los que están aquí, que dicen ser primogénitas, cumplan con su responsabilidad, y en vez de estar diciendo que ellos son primogénitos y buscando, yo soy el mayor, yo soy el hijo mayor, cumpla con su deber, y que usted sea digno de ser llamado primogénito. Porque hay gente que no tiene esa dignidad. Hay gente que se ha ganado la dignidad de ser ningunogénito. Pero como no hay ex hijo, y el hijo, por más malo que sea, sigue siendo hijo, o por más mala que sea, sigue siendo hija, porque no hay ex hijo. No hay ni ex hijo ni ex hija, hay hija. Entonces, esa condición de primogenitura tiene una bendición, pero hay que cumplir con ella, para que esa bendición no sea pasada a la siguiente. El padre de Natán fue Eliab, y como vemos, el mismo patrón, así como en el caso de Corá, Rubén no logró combatir esa soberbia que había en él.
ese espíritu rebelde que contamina, y los rebeldes se unen en su locura. Al comparar número 2.10 con número 3.29, vemos que los rubenitas tenían un campamento al sur del Mishkan. Al igual que los hijos de Kenat, el Eterno los puso juntos. En lugar de combatir la envidia, desarrollaron la rebeldía y se unieron a los rebeldes para al final levantarse contra el que representaba al Eterno, Moshe, acusándole de haberse levantado hacia sí mismo contra su hermano Aarón en posiciones de liderazgo sobre el pueblo por iniciativa propia. Esto es muy peligroso cuando una persona se rebela contra el liderato y quiere imponer su autoridad. Cuando quiere imponer esa autoridad, él mismo se está conllevando a la destrucción y se está conllevando a la muerte. Y se alzaron contra Moshe junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación convocados a reunión de renombre, de hombres de renombre. Los que se rebelaron tenían posiciones altas en el pueblo. Y se juntaron contra Moshe y le dijeron: es demasiado para ustedes, que toda la congregación, todos ellos son santos, y el Eterno está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Eterno? ¿Quién lo puso usted a dirigir? ¿Quién lo puso usted como roé? ¿Quién fue que lo puso usted como cabeza? Nosotros aquí no tenemos ese problema. Y es por eso que si un día nosotros llegamos a pasar más de 50 personas, tenemos que romper la Keilah de una vez. Y yo pongo otro que dirija a la otra parte. Aquí la asamblea no puede ser más de 70 personas. ¿Verdad? Y el que quiera dirigir, dígame, ¿cuánto? Vamos a dividir, rompemos. Usted se queda con esa parte y aquí se quedan los demás. Pero eso no pasa aquí. Porque a la hora en punto de que le diga, usted tiene que dirigir, mucha gente dice, vamos a dejar el mundo como está, Roé. No tenemos ese problema. Porque por eso usted ve que en el cristianismo una iglesia se rompe 3 y 4 veces por la ambición de la gente de querer ser líder y de querer y de estar al frente y de estar ahí. Aquí no pasa eso. Sí. Sí, pero aquí no pasa ese problema. Dijeron a Moshe: es mucho para ustedes. Tienen una posición demasiado alta. Se levantan por encima de la asamblea. Van en contra de todas las reglas democráticas. Y quiero que ustedes sepan que la democracia es una trampa. La democracia es una trampa. Todo ese proceso en América Latina, en la década, en el siglo XVIII empezaron las dictaduras en Latinoamérica. Estoy en contra de la dictadura, muy en contra de la dictadura. La dictadura y el fascismo son dos cosas letales. Pero tal parece que hay gente que nada más entiende con palos, ¿verdad? Estamos peor que una dictadura. En los últimos tiempos, cuando estudiamos a fondo, estamos peor que una dictadura. Entonces, ahora nosotros no estamos en lo que es lo que estamos, democracia. Busque el origen de esa palabra para que usted vea, democracia. ¿Y usted cree que el pueblo tiene gracia? Al contrario, nosotros vivimos en una desgracia que vivimos. No es en una democracia, sino en una desgracia que vivimos. Porque entonces ahora un grupito se ha alzado en todos los lugares y se ha adueñado de todo. Y nadie fue, porque todo el mundo le quiere hablar para nosotros. Entonces ahora estamos peor. Cuando hay un solo, usted sabe que es el pueblo. Claro. ¿Quién pues el siervo fiel y prudente a quien su amo lo puso sobre toda su casa para que le diera comida a su tiempo? El texto nos dice que el Eterno es el que pone los líderes sobre otros. No es lo mismo levantarse a sí mismo que ser levantado por el Eterno. Moshe no había escogido esa posición por encima del pueblo. Corá, Natán y Abirá estaban equivocados. Porque no fue verdad que fue Moshe que se levantó
y dijo, yo voy a sacar al pueblo de la esclavitud. Ese proyecto no nació en la vida de Moshe. Ese proyecto lo puso el Eterno, que tuvo que convencerlo. Por eso, el Eterno lo puso, al igual que Aarón. Así que al criticar esas posiciones, no estaban criticando a los hombres, sino estaban criticando al Eterno que lo puso allí. Lo mismo pasaba con Shemuel. El pueblo decía, Shemuel, ya tú estás viejo, ya tú estás dado, ya tú no das nada, necesitamos rey. Y cuando el Eterno fue y le dijo al Eterno, mira, el pueblo quiere rey. ¿Qué le dijo el Eterno? Vete, que antes de que te rechazaran a ti, hace tiempo que ya me rechazaron a mí. Ya hace tiempo que el pueblo había rechazado al Eterno. Ahora, cuando ustedes lean la vida de Shaul, el primer rey, ustedes se van a dar cuenta si Samuel y el Eterno tenían la razón o no. Cuando ustedes vean lo que pasó con Shaul, que Shaul llegó hasta profetizar. En los primeros inicios de Shaul hasta profetizó. Y mire cómo cayó tan bajo, de tal manera que él mismo se quitó la vida. Es una cosa tremenda de una persona que después de estar en una posición tan alta, descienda a una posición tan baja de tal manera que se quite la vida. Es una vergüenza. Cuando Moshe escuchó esto, cayó sobre su rostro. ¿Cuál fue la reacción de Moshe? Se postró ante el Eterno, que le había puesto en esa posición, en lugar de defenderse. En vez de defenderse ante las acusaciones del pueblo, Moshe lo que hizo fue que se humilló, porque el que se humilla será enaltecido. Moshe y Aarón se sometieron bajo la mano poderosa del Eterno, así que podían combatir la rebeldía, dejando todo en las manos del Eterno. Dice Timoteo capítulo 2, 19, no obstante, el sólido fundamento del Eterno permanece firme, teniendo este sello: el amo conoce todo lo que son suyos, y el que se aparte de la iniquidad, todo aquel que menciona el nombre del Eterno. En momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo que permanece y no tambalea. El fundamento de Elohim, el sello de ese fundamento, tiene dos mensajes: el Eterno conoce a los suyos, y todo aquel que invoca el nombre del Eterno y se aparta de la iniquidad. Moshe sabía que el pueblo estaba cometiendo un error y le dijo: ustedes están mal, pero ustedes quieren la confrontación, vamos a tirarla. Y habló a Corá y a todo su grupo diciendo: mañana temprano el Eterno mostrará quién es Él y quién es santo, y lo acercará así, aquel a quien Él escoja lo acercará así. Claramente esto es peligroso. Esto es peligroso. Cuando una persona es contradictoria, y sobre todo en cosas que tienen que ver con asuntos espirituales, hay que tener mucho cuidado de las contradicciones. Yo mismo me he cuidado hasta de yo ser contradictorio hacia mí mismo, hacia la cosa que el Eterno me da, porque yo me he dado cuenta que hay cosas en las cuales uno hasta se asusta. Y por eso yo siempre le digo, cuando yo le doy un consejo a una persona, se lo doy gratis. Es gratis que se lo estoy dando. Si esa persona lo tomó, bien para él. Y si no lo tomó, mal para él. Y yo no sé, pero aquellas personas que se dejan llevar de los consejos cometen pocos errores. Y aquellos que no se dejan llevar de los consejos duran poco. Duran poco. Entonces, dice un adagio que el que se lleva de los consejos muere de viejo. Ahora, el rebelde no entiende eso. El rebelde es como una cabra. A mí me mandaron una imagen de una cabra subida en un edificio altísimo y yo dije: ¿cómo llegó? Y la pregunta es: ¿cómo llegó esa cabra ahí arriba? Usted sabe, el rebelde está fuera de su sentido y hace cosas que después no sabe cómo llegar. Es como si fuera una vaca encima de una casa. ¿Cómo se puede subir una vaca encima de una casa? Así es la locura de un rebelde.
hace cosas y se sube encima de cosas que él mismo dice, pero ¿cómo fue que yo llegué ahí? Pero muchas veces ya es demasiado tarde. ¿Ven? Entonces, ¿qué le dijo Moshe? Pongan fuego en ellos y echen incienso sobre la mañana en la presencia del Eterno. Y el hombre a quien el Eterno escoja será el que es santo. ¿Es demasiado para ustedes, hijos de Leví? Entonces los levitas, como ya hemos visto en los demás estudios, tenían una posición alta, pero estaban buscando una posición superior, sin entender quién es el que pone autoridades. Moshe le dice que así no se hacen las cosas. No se puede buscar una posición de autoridad sin humillarse ante el Eterno. Los puestos no son logrados mediante un afán humano, como si esto fuera una campaña. Como que eso era una de las cosas que no me gustaban en las administraciones cristianas, que en tiempo de elección ahí se hacía política. Y se decía, es a fulano que vamos a poner como supervisor, es ese que nos conviene. O sea, ahí no se decía de que el Eterno, no es a fulano que nos conviene. A fulana la tesorera, esa hay que quitarla de ahí, que se está negociando con los cuartos de nosotros. Tenemos que poner a fulana, que esa da préstamo. Y eso así que se hace la cosa. Así es que se hace la cosa. Así mismo es. Y se hacían políticas por abajo. Y después di que vamos a ungir a este hombre que el Eterno eligió. Mentira. Ya hace tiempo que estaba decidido eso. Porque le convenía a un grupo. Eso ya le convenía a un grupo. Eso estaba arreglado ya. Eso es como los políticos. Mire mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos no gana el que más votos tiene. Y aquí no gana el que el pueblo quiere. ¿Usted cree que aquí gana el que el pueblo quiere? No, aquí gana el que se le impone al pueblo. Y el pueblo es tan bobo que cae en esa mentira. Y después, ¿quién es que paga los platos rotos? El pueblo. El pueblo. Los rebeldes invocaron el poder del pueblo para afirmar su posición de liderazgo, diciendo, todo el pueblo es santo. Mire, yo tengo eso por experiencia, porque ya en esa maestría que ya tuvimos y en todas esas cosas que nosotros vivimos, cuando una gente me viene a mí diciendo, mire, no, porque lo que sucede es que hay personas que no les gustó tal cosa. Ese hay persona es él solamente. Pero ¿qué hizo él? Involucró al pueblo. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando una gente va y le dice no, porque hay muchas personas. Ajá, ¿cuáles son esas personas? ¿Cuáles son esas personas? Muchas veces son inventos que lo que andan es utilizando eso como estrategia para poder decir, tú ves, hay mucha gente que no le gustó ese mensaje. ¿Usted no se acuerda que cada vez que yo daba un mensaje de esos fuegos, venían y decían, mire, a mucha gente no le gustó el mensaje? Y que yo le decía, ay, que no le gustó el mensaje. Yo le decía, qué bueno que no le gustó. Mire, ahí está la puerta. Y al otro domingo, peor. Porque es que uno no puede predicar lo que a la gente le gusta escuchar. Eso no puede ser así. Todo el pueblo es santo, dijeron ellos. Tiene una posición muy alta delante del Eterno. Ustedes están tomando una posición demasiado alta, puesto que todos somos iguales. Sí, todos somos iguales, pero no todos tenemos la misma función. Es verdad que delante del Eterno todos somos iguales, pero no tenemos la misma responsabilidad. Todos somos iguales, es cierto. Ellos dijeron la verdad, todos somos iguales, sí, pero no todos tenemos la misma responsabilidad. Si todos tuviéramos la misma responsabilidad, entonces no existiera la necesidad de tener un cabeza de líder. Para esas personas que dicen, yo no me someto a nadie, yo no obedezco a nadie. Bueno, pues diríjase usted solo y guíese usted solo. Porque yo no he visto nunca un cuerpo caminando sin cabeza. ¿Usted ha visto un cuerpo caminando sin cabeza alguna vez? Yo nunca he visto un cuerpo caminando sin cabeza. La gente, exacto, la gente camina sin pie, la gente camina con un brazo menos, con un ojo menos. Pero yo no he visto nunca un cuerpo caminando sin cabeza. Hay gente que su vida espiritual es un cuerpo sin cabeza.
No, porque mi pastor es Yahweh. Sí, pero usted está equivocado porque él dejó hombres para que dijeran. Yeshua es el que me está dirigiendo. Bueno, entonces él contradijo su propia palabra cuando él dijo que dejó a 12 talmidines. Y la mayoría de esta gente que tienen ese concepto son enanos espirituales. Por eso nadie es mejor que el otro. Eso lo sabemos, no se está discutiendo eso. Yo no soy mejor que ustedes, ni ustedes son mejor que yo. Yo no tengo un valor más alto que ustedes. Eso es cierto, todos tenemos un mismo valor, pero no todos tenemos la misma posición. Si todos tenemos la misma posición, venga otro entonces a darla para allá. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, nosotros también, dice, podemos estar en una posición alta. Lo que dijeron la gente de Corá fue que los primogénitos habían sido reemplazados por los levitas en su función de Coanín. Sin embargo, no podían exigir una posición que el Eterno no les había quitado. No entendían que la esencia de la autoridad no viene del pueblo, sino del Eterno. De ahí es donde viene la autoridad. Dice 1 Timoteo 3, palabra fiel es esta: si alguno anhela a cargo de líder, buena obra desea, pero un líder debe de ser irreprochable, marido de una sola mujer, no dado a la bebida, no pendenciero, amable, no contendioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues un hombre que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder gobernar la congregación del Eterno? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó Hasatán. Debe de gozar también de una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo de Hasatán. No es malo, cabe destacar que no es malo desear una posición de liderazgo. Yo siempre he estado de acuerdo que dentro de la asamblea tienen que levantarse maestros y maestras. Y siempre ha sido mi afán el preparar personas, todo el tiempo, preparar personas, porque yo no soy vitalicio. Todos estos niños tienen que, yo quisiera clonarme en ellos. Y que esos niños, cuando sean jóvenes, se parezcan a mí, enseñando, hablando, y que se parezca mucha gente a mí, exhortando la palabra, y de esa manera yo me clonaría. Porque yo no soy vitalicio. Y el legado debe de continuar. Por eso, tenemos el líder que tiene buenos deseos para con el pueblo, se encarga de formar líderes. Y es lo que yo he hecho. En muchas partes del mundo, yo tengo personas que cuando usted lo ve enseñando, dice, pero se parece a él, esa es la idea. Y no que se parezcan a mí, que me superen a mí. Porque yo soy un hombre y no me voy a llevar el conocimiento a la tumba. La idea de todo este sacrificio es que se levante una generación de jóvenes que puedan seguir la batuta de estas enseñanzas en muchas partes del mundo, no tan solamente aquí en República Dominicana, en Higüey, en muchas partes. Que se levanten jóvenes que digan, vamos a seguir con este mensaje, y que puedan dinamizar este mensaje para que se siga cumpliendo el propósito. Ellos dijeron, no es suficiente que el Eterno de Israel lo haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarse así, a fin de cumplir el ministerio del Mishkan, para estar ante la congregación, para ministrarle. Y que se te ha acercado a ti, Corá, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo. ¿Pretenden también el ser Coanín? Aquí Moshe lo que le está diciendo, que ellos tenían una posición, ellos eran jefes, porque Corá no era un servidor, él estaba dentro de la posición, pero él no estaba contento con eso. Si él era un levita, él quería ser un Coanín, no estaba satisfecho con lo que él quería. Él quería más. Él no tan solamente quería estar ahí y ser Coanín, no. Él ostentaba una cosa más. Y por eso tenía ambición en su corazón. Su corazón estaba lleno de arrogancia y de mentira. Y esto es algo
satánico, el orgullo, la ostentación, el querer poder. Estas son dos de las cosas que ha atrasado a la humanidad. La ambición de poder. Usted ve cómo la gente cuando se embriaga de poder no quiere despertar a su realidad y quiere seguir ahí en el poder. Quiere seguir ahí porque el poder es bueno, el poder es tentativo, pero el poder tiene versión limitada. Y si no te da un default el pueblo, te va a dar un default la muerte, porque nadie es vitalicio, pero el poder es bueno. Usted sabe lo que es estar en una posición nada más mandando, para aquí, para allí. Pero lamentablemente el poder es transitorio. Todo en esta vida es pasajero. Todo en esta vida es versión limitada, todo. Y nosotros venimos, de igual manera tenemos que irnos y tenemos que dejar todo, absolutamente todo. No nos llevamos nada. Por lo tanto, tú y toda tu compañía que se han juntado contra el Eterno, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que protesten contra de él? El que se rebela contra las autoridades se está rebelando contra el Eterno, que fue que puso las autoridades. No hay autoridad que no haya sido puesta por el Eterno. Dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Elohim, y las que existen por Elohim son constituidas. Por consiguiente, hay que sujetarse a las autoridades. No es suficiente que nos haya sacado de una tierra que emana leche y miel para que murmuremos en el desierto, sino que también estén haciendo un príncipe sobre ustedes. Aquí vemos la rebeldía de los hijos de Corá, totalmente abierto. Yo se lo digo a los jóvenes y siempre se lo diré. ¿Usted se quiere morir antes de tiempo? Póngase rebelde, que yo le voy a hacer un cuento. Póngase rebelde. Todo el que se quiera morir antes de tiempo, póngase rebelde. El que quiera irse antes de tiempo, póngase rebelde, póngase y diga, no, que póngase. Y yo le voy a hacer un cuento a usted. Que el Eterno le va a dar 3 años. Le va a decir, mira, tiene 3 años para que haga Teshuvah. Si no, vamos a tener que ir guardando los chelitos para sepultarlo. ¿Cómo, Roy, usted está diciendo eso? Es la verdad. ¿De qué forma quiere que yo se lo diga? El que se revela, el rebelde, sepa, no es eso lo que dice la Torá. ¿Qué es lo que dice la Torá? Dice la Torá que la obediencia extenderá la vida. ¿Y la rebeldía? Eso no lo digo yo, eso no es metiéndole terror psicológico, eso no es metiéndole miedo, porque una vez dice, yo no creo en ese terror psicológico, no lo crea y sea rebelde, que yo le voy a hacer un cuento a usted. Se lo voy a hacer. Toda persona rebelde muere antes de tiempo. Esa es la razón por la cual tantos jóvenes están muriendo a destiempo, por su rebeldía. En todos estos días usted no se imagina la cantidad de jóvenes que han fallecido. Mire, entre los 14 y los 18 años, cantidades de jóvenes se han muerto en esta temporada. ¿Ve? Creo que antes de ayer se murieron 2 en un accidente echando carrera. Entonces, esto si lo quieren tomar como una amenaza, si lo quieren tomar, como ustedes quieran, ustedes lo cogen. El rebelde se muere antes de tiempo. Eso dice la Torá. Moshe se enojó mucho y dijo al Eterno, no acepte su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Por eso el líder no coge ni el diezmo ni la ofrenda de todo el mundo. Porque hay gente que da estas cosas para comprometer, como lo político. Te di y luego tú me das. Por eso el líder, que es sabio, no le echa mano a todas las cosas que le dan. Cuando usted ve a una persona que por naturaleza es de esa manera y se acerca con intención muchas veces se acerca con la intención de ganarse el privilegio
y querer entender como que se lo está comprando ese privilegio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Moshe se enojó mucho. Ustedes han leído poco en la escritura que Moshe se haya enojado, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado eso? Solamente Moshe se enojó 2 o 3 veces máximo. Y una de estas fue aquí. Moshe se enojó en la roca. Pero aquí dice que se enojó. Moshe se enojó claramente porque estaban dudando de sus motivos para ser líder. Ellos pensaban que Moshe estaba dirigiendo por sus deseos carnales cuando estaba tomando posición de líder en el pueblo, porque ellos mismos eran así. Dice un adagio que el ladrón va a juzgar por su condición. Y como ellos deseaban gobernar y no podían entender los motivos puros de un hombre de Elohim, pensaban que él gobernaba por esos mismos motivos. Y eso era lo que los impulsaba a ellos querer gobernar. Y el que tiene esta actitud nunca puede calificar para un puesto de liderazgo dentro del reino. Porque las cosas no se deben de evaluar a partir de un punto de vista carnal, sin visión. Cuando Moshe fue enviado de la casa de su suegro para ir a sacar a los hijos de Israel de Egipto, tenía el derecho de recibir un subsidio de transporte. Y los hijos de Israel debían de haber pagado el asno en el cual él viajaba. Y ni eso. Entonces yo siempre he dicho que el que más exige es el que menos da. Toda esa gente que vive exigiendo y que sigue, son el que menos aportan a la causa. Solo quieren absorber todo lo que ellos puedan. Y cuando entienden que algo no les llega, ellos exigen, pero usted no contribuye a esa causa. Si usted quiere buena calidad de internet, usted quiere muy buenos programas, usted quiere bendición, pero usted se le olvida que ese internet hay que pagarlo, que el maestro también se cansa y que tiene que descansar. Y por eso es que yo he aprendido mucho, la misma gente me ha enseñado. La misma gente me ha enseñado. Y cada cual que exige tiene que tener motivos para exigir. Porque sería una lucha desigual o muy cuesta arriba que una persona esté exigiendo algo que nunca ha hecho. Y esa es la gran mayoría de los problemas de la gente. Que la gente quiere exigir lo que ellos nunca han dado. Y para poder exigir hay que cumplir. Una persona no puede exigir si no contribuye o si no cumple. Y eso siempre ha sido así. Claramente, como Moshe era un buen líder, no exigió esto del pueblo, porque un líder no le exige al pueblo. Un líder que ha sido puesto por el Eterno no le exige al pueblo, porque depende del Eterno. Porque el pueblo que es consciente entiende que ese líder necesita ser apoyado. Por eso dice 1 Corintios 9, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no tenemos más aún nosotros? Sin embargo, no hemos usado ese derecho, sino que sufrimos por todo para no causar estorbo a la buena nueva del Mesías. Shaul sufrió, dejó toda su vida en el pellejo y no exigía. Dijo Moshe, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Como dijo Shemuel, díganme qué yo he tomado de ustedes. Lo mismo pasó con Shemuel. Yo no he tomado nunca un asno de ustedes. Yo no he tomado nada nunca de ustedes. El líder tiene siempre que manejarse de esa manera para ahora que el pueblo quiera venir a exigirle, el líder diga, ustedes no pueden exigir porque ustedes nunca he tomado nada de ustedes. Y cuando el líder tiene esa facultad de decir, entonces el pueblo tiene que quedarse callado, porque el pueblo sencillamente dejó el líder solo, definitivamente. Entonces, estas son palabras de un verdadero líder, un líder que no saca provecho personal ni hace daño a su pueblo, es un líder perfecto. Moshe dice primero que no ha tomado provecho económico del pueblo y luego le dice que no le han hecho ningún daño y en cada momento supo
qué hacer proféticamente para no hacer daño a ninguno de su pueblo. A un líder le toca estar en situaciones de límite en muchas ocasiones. Y en estos momentos es muy común que tiene que elegir entre dos o varias opciones negativas. Si elige una de ellas, pierde por un lado. Y si elige la otra, pierde por el otro lado. La manera de cómo actúa en esa situación muestra si es un buen líder o no. El líder siempre va a buscar, el líder verdadero siempre va a buscar el beneficio del pueblo. Y siempre él va a ir sacrificado. Pero entonces, ¿quién recompensa eso? El Eterno. Aunque el pueblo no lo reconozca, el Eterno sí. Y aunque él se sacrifica por el pueblo, entonces el Eterno hace que ese sacrificio sea remunerado. Pero el pueblo sabio tiene que tener ese paralelismo. La manera en cómo se actúa en esa situación muestra claramente cómo es un buen líder, pero también el pueblo muestra cómo es un buen pueblo. Porque el líder tiene que mostrar cómo es un buen líder. Y el pueblo no tiene que mostrar cómo es un buen pueblo. Eso es una disyuntiva. El líder demuestra cómo es un buen líder y el pueblo demuestra cómo es un buen pueblo. ¿Y quién le es más fácil? ¿Al líder demostrar cómo es un buen líder o al pueblo demostrar cómo es un buen pueblo? Pero el líder tiene que cuidarse de cómo agradar al Eterno, aunque el pueblo sí lo tenga en relieve esa posición. El líder siempre se agrada, se toma la delicadeza de agradar como al Eterno le agraden las cosas. Por eso dice Yohanan 10, el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, las ovejas están dispuestas a dar la vida por el pastor. En el caso de las ovejas, una de las características que tienen las ovejas es que son segregadas y que son unidas y que se mantienen siempre unificadas. Esas son las características de las ovejas. Cuando la oveja es unida, el lobo no puede penetrar a la manada. De modo que las ovejas la pintan como un animal inofensivo, pero no es así. Las ovejas no son un animal inofensivo. Yo no sé si a usted nunca le cayó atrás un ovejo. A mí fueron muchos cachazos de ovejos que me cayeron atrás. No chivos, no, ovejos. Allá había un ovejo negro que le decían memé, que era peor que un perro. El que se acercaba a esa casa tenía su par de trompada bien dada. Ese no comía cuento. Entonces, la oveja no es un animal manso como lo pintan. No quiera usted ver a un ovejo fajado con un perro que quiere venir a quitarle una ovejita a una oveja que esté parida. ¿Ve? Entonces, por eso el Eterno tomó la oveja para representar a su pueblo y tomó el higo, tomó este árbol de olivar para representar a su pueblo. El olivo es fuerte y la oveja no es que es un animal inofensivo, pero no es un tonto. Por eso dijo Moshe, apártense de entre la congregación para que yo la destruya en un instante. Y habló a la congregación diciendo, apártense ahora de la tienda de estos malvados, dijo el Eterno, y no toquen nada que le pertenezca, no sea que perezcan con todo su pecado. Usted ve el motivo por el cual no se debe de tomar todas las cosas a todo el mundo. Porque hay cosas que vienen de ser, en vez de ser una bendición, vienen de ser de maldición. ¿Qué hubiese pasado si Moshe le hubiese estado tomando la serumó a Corá, a Natá y a Virá? Ahí también se lo hubiese echado en cara. Pero tú no te acuerdas que nosotros te dimos tal cosa y que nosotros te dimos tal cosa y que nosotros te dimos tal cosa. Se lo hubiesen echado en cara. Por eso fue que Moshe dijo, yo no he tomado de ustedes ni una pezuña. Y es por eso que el líder tiene que tener visión en esto. Vamos a dejarlo ahí para lo que es la transmisión que estamos haciendo y vamos a continuar en online, ¿verdad? Ese circuito sagrado. Así que el Eterno le bendiga a ustedes que están ahí online.